Una vez, jóvenes, que hemos finalizado lo que tiene que ver con lo que son pilas como una estructura de datos, donde pudimos observar que la principal característica de esa estructura de control es de que el último elemento en entrar es el primero en salir, ¿sí? Haciendo el símil con un conjunto de cajas apiladas en donde la que va ingresando va poniéndose de primera, ¿no? Y una vez que queremos analizar la información, siempre la que está en la parte superior es la primera que se va. Entonces, ese es el comportamiento de una pila. Ojo, tiene la estructura de una lista enlazada simple, sin embargo, el manejo de la información es de tipo LIFO, ¿no? Último en entrar, primero en salir. Esa es la base teórica fundamental de lo que es una pila. El día de hoy, en cambio, vamos a ver lo que son colas, ¿sí? Como el nombre lo indica, nosotros podemos tener ya una percepción de una cola como el mecanismo que muchas veces tenemos para acceder a algo. Hablo de una fila de personas, que a la final eso lo conocemos también como una cola. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? Es esa especie de comportamiento que tiene la información y por eso se denomina cola, ¿sí? Entonces, esa sería una primera apreciación de por qué el nombre, ¿sí? Obviamente, la programación generalmente se la diagrama en inglés, ¿no? Y nosotros sabemos que una pila es stack, ¿sí? Obviamente la cola también tiene su acrónimo en inglés, ¿no? Sin embargo, para que tengamos como que un primer pensamiento respecto a qué se trata la estructura de control cola, hagamos del símil de una fila de personas, ¿sí? Entonces, más o menos de esa forma es como nosotros vamos a manejar la información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte teórica. No sé, Michael, si es que ya se visualizan las diapositivas para poder empezar. Sí, que sí se ve. Ya, perfecto. Listo. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, no se olvide, alza la mano y automáticamente tratamos de eh, subsanar la inquietud, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Entonces, la estructura de control que vamos a empezar a ver el día de hoy se denomina colas, ¿sí? ¿Qué es una cola? ¿Sí? En inglés se denomina keyword, ¿sí? O Q, no sé, la pronunciación, ¿sí? Y nos dice la diapositiva que es una estructura de datos que almacena elementos en una lista, es decir, sigue manejando los conceptos de una lista simple y permite acceder a los datos por uno de los dos extremos de la lista. Entonces, esta es quizás la característica principal de una cola, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pila, nosotros únicamente podemos acceder a los datos por el que está en la parte superior, por el que está en la cima de la estructura de datos. Esa es la característica de una pila. Cuando hablamos de una lista enlazada simple, nosotros hablamos de que podemos acceder a los datos generalmente por el inicio, pero no restrictivamente al 100%. Nosotros podríamos también, en cierto punto, manejar la información desde cualquier nodo. Sin embargo, cuando hablamos de cola, lo que hacemos es acceder a los datos simplemente por uno de los dos extremos. ¿A qué me refiero con esto? A que la inserción de datos siempre va a darse únicamente por uno de los dos extremos, ¿sí? En ese sentido, las colas, ¿sí? Toman el comportamiento de una fila de personas y el elemento que va a ingresar se coloca al último. Entonces, esa es la mecánica de ejecución de una cola.
cada elemento que se va insertando en la cola no va a la cima, como lo hacía en la pila, sino más bien va colocándose al final. Y si yo inserto otro nodo, se coloca al final. Es decir, es como una estructura más organizada en el sentido de que tiene lógica que el elemento que vaya ingresando no vaya encima, sino vaya colocándose después de la última. Lógica. O sea, es lo más lógico, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿sí? La característica principal de una cola es que un elemento se inserta en la cola de la lista, mientras que para suprimir o eliminar se empieza por el frente. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el modo de acceso a los elementos en una cola es de tipo FIFO. ¿Qué significa FIFO en inglés? First in, first out. En español, ¿qué significa? Que el primer elemento en entrar es el primero en salir. Entonces, este es el fundamento principal de una cola. Yo agrupo los elementos uno tras otro. Sin embargo, el primer elemento que fue en entrar es el primero en salir. Y esa es la principal diferencia que tenemos entre una pila y una cola. En la pila nosotros insertábamos y el último que se insertaba era el primero en salir. Mientras que aquí el primero que se inserta también es el primero en salir. Entonces, si nosotros vemos el gráfico que tenemos en la parte inferior, una cola es el gráfico que tenemos en la parte inferior. Nosotros podemos observar que en una cola vamos a tener dos puntos muy importantes, el principio y el final. Obviamente, los nodos que se van insertando van a ir poniéndose uno tras otro, ¿sí? Ese proceso se denomina encolar, lo que nosotros conocemos como insertar, ¿sí? Al momento de hablar de colas, cuando nosotros insertamos un nodo, decimos que es encolar. Entonces, si usted observa, el nodo que queremos insertar o encolar se va colocando al final del nodo que está como último en la cola. Sin embargo, cuando nosotros queremos eliminar, cuando nosotros queremos suprimir o acceder a la información, nosotros en cambio tenemos que hacerlo desde el inicio. Entonces, viendo el gráfico, nosotros podemos ver que lo de la estructura FIFO se cumple, ¿no? El primer elemento es el primero en salir y el que se inserta se coloca al último. Entonces, esa es básicamente la forma en la que trabaja la estructura de control cola. Repito, se diferencia de la pila y de la lista simple por las situaciones que dije hace un momento. Entonces, entre las listas, las pilas y las colas, la principal diferencia que siempre va a existir es la forma en la que se accede a la información, ¿no? Pienso que a este punto usted ya es consciente de que esa es la única diferencia. A la final, la mayoría de operaciones se repiten, por no decir que son siempre las mismas. Sin embargo, la forma en la que se accede o la forma en la que insertamos o la forma en la que se elimina es la que cambia, ¿sí? A la final, sea cual sea la estructura, nosotros vamos a tener una agrupación de datos ordenados y que tienen un enlace o dos enlaces dependiendo de la lista. Lógico, eso está súper bien. Sin embargo, cada estructura que hemos estado viendo hasta el momento tiene esa cosita que la hace diferente. Y en el caso de las colas, la diferencia se centra en que el primer elemento que ingresa a la cola también tiene que ser el primero en irse. Ese es, repito, el fundamento principal de cómo funciona la estructura de datos cola. Preguntas hasta ahí, Johnny Ninabanda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien, profe. Perfecto. Entonces, miren, recapitulando un poco, tanto la pila como la cola tienen como que nombres
especiales para las dos principales acciones, ¿no? En la fila vimos que era el push y el pop. En las colas, en cambio, es el encolar o desencolar, ¿sí? En español y en inglés ya vamos a ver cómo se denomina, ¿sí? Pero a donde voy es que tengamos clara esa concepción de cómo funciona una cola, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante para que cuando empecemos ya a codificar, nosotros podamos luego, mediante el código, simular este comportamiento. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, eso en una primera impresión. Continuamos. Dice, una cola funciona como una fila o una cola de personas, que es lo que les estaba diciendo al inicio, ¿sí? Un grupo de personas que esperan su turno para ser atendidas. Entonces, la primera persona atendida generalmente es siempre la primera de la fila. Y cuando llega una persona y queremos incorporarle a la cola o adicionarla, debemos hacerlo por detrás de la última persona en la cola. Entonces, básicamente, de esa manera es como trabaja una cola en estructura de datos, haciendo un símil al comportamiento que se tiene cuando hay una fila de personas. Entonces, generalmente cuando alguien quiere ser atendido primero, madruga y está en una primera posición, es el primero de la fila. Entonces, si luego llega una segunda persona, no es que se pone al frente, como lo hace la fila, no. La segunda persona que llega viene y se pone detrás de la primera. Luego viene otra persona y se coloca detrás de la segunda, viene otra y así sucesivamente se van colocando hasta formar la fila, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento de cola. Ahora, una vez que llegue la hora de que se abre el local o la universidad o lo que sea, empieza a atender. ¿Y quién es el primero en ser atendido? El que llegó primero. ¿Sí? Entonces, esa es la noción de una cola hablando de estructuras de datos. Como ustedes pueden observar en la vida cotidiana, el que primero llega a una fila generalmente es atendido primero. Lógico. ¿Sí? En la estructura de control cola sucede lo mismo. El primer elemento que fue insertado en la estructura de datos también es el primero en salir. Y ese es básicamente el principio fundamental de una cola, ¿sí? Viendo el gráfico que tenemos de la parte inferior, podemos observar, jóvenes, que el insertar elementos en una cola siempre se lo hace por la parte final, es decir, en el elemento último. O sea, el elemento que vamos insertando va a pasar a ser el último de la cola. Mientras que si nosotros queremos remover o empezar a suprimir o queremos acceder a la información de la cola, siempre tenemos que empezar desde el primer elemento. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento de una cola. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Marco, alguna duda, alguna cosa que no esté quedando clara. No, dije sin preguntas. Perfecto. Entonces, miren, ese es el funcionamiento. Ahora, una vez que nosotros empecemos ya a hacer el código como tal, debemos tener presente ese precepto, ¿no? De que el primer elemento que ingresa tiene que ser el primero en salir. Punto. Y que cada elemento que nosotros vamos insertando tiene que pasar a ser el último elemento de la cola. Entonces, si usted tiene claro esos dos preceptos, perdón, básicamente no va a haber ningún inconveniente y usted va a poder codificar cada uno de los métodos para cada una de las operaciones. Entonces, eso es lo importante, repito, que usted de cada tipo de lista vaya entendiendo o comprendiendo su modo operando, ¿sí? Su modo de operación, cómo funciona, cómo se enlaza, cómo trata la información, cómo accedemos a la información. Eso es lo importante. De ahí usted ha ido viendo durante todo este tipo de listas que los métodos se parecen mucho, por no decir son los mismos. Lo único que vamos cambiando entre método y método es para lograr desarrollar el comportamiento que la definición nos va diciendo.
En este caso, nosotros tendremos que ir diseñando cada uno de los métodos, teniendo siempre presente que el primer elemento que ingresó tiene que ser el primero en salir y que cada elemento que se va insertando en la cola se va ubicando al final. O sea, eso es lo más importante. Si usted comprendió eso, básicamente ya tiene una idea de qué es una cola. Tranquilamente ya podemos empezar después a codificar. Diferencias. La diferencia fundamental entre una pila y una cola radica en los puntos de entrada y salida de las dos estructuras de datos. Como se mencionó anteriormente, jóvenes, un nuevo elemento en una cola se agrega al final, que es lo que acabo de decir. Mientras que en un nuevo elemento en una pila se agrega en la parte superior. Entonces, miren, esa es quizás la característica fundamental que hace que la pila y la cola se diferencien. El modo en el que se insertan los elementos. Mientras que en la cola se lo hace al final, en la pila, en cambio, se lo hace en la parte superior. Por lo tanto, las pilas utilizan el mecanismo FIFO, que ya expliqué, primero en entrar, primero en salir, mientras que las colas utilizan el mecanismo FIFO, primero en entrar, primero en salir. Aquí hay un error. Las pilas utilizan el mecanismo LIFO, perdón, aquí está mal, es LIFO, ¿sí? Último en entrar, primero en salir. Y las pilas sí son FIFO, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. Mil disculpas, aquí hay un error, ¿sí? Repito, las pilas son LIFO, las colas son FIFOs, ¿sí? Ahora usted dirá, profe, pero me salta la duda de que entre las colas y las listas simples no habría mayor diferencia, porque a la final el nodo tiene dos partes, la parte de información y el enlace hacia el nodo siguiente. En las dos estructuras se da eso. En las dos podemos insertar datos al final. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cola y lista enlazada simple son diferentes? Por una simple razón. ¿Sí? Porque en la cola simplemente podemos insertar, ¿sí? Repito, elementos al final. En una lista simple, usted sabe que puede insertar elementos, tanto al inicio como al final. Entonces, esta es la característica que hace diferente. Entre pilas y colas, la diferencia es más notoria, porque una ingresa al inicio, en la parte superior, otra en cambio al final. Pero entre lista simple y colas es un poquito más difícil ver la diferencia. Sin embargo, repito, la diferencia fundamental entre una lista simple y una cola radica en la forma de insertar la información. En la cola simplemente podemos insertar nodos al final. En una lista simple enlazada, nosotros podemos insertar información por el final o por el inicio. Entonces, esa es la diferencia que radica entre las tres estructuras que tienen como que un mismo, una misma forma de construirse, ¿no? La pila, la cola y la lista enlazada simple. Entonces, esto es, jóvenes, lo que es una cola. Pienso que la definición de FIFO nos ayuda a comprender bastante la relación que hacemos de una cola con una fila de personas. También nos ayuda a comprender la forma en la que actúa una cola. Entonces pienso que los conceptos, la definición y el modo de estructurarse, pienso que podría estar ya bastante claro, ¿no? Sin embargo, no se olviden, si hay alguna inquietud, pues no es más que la, ¿sí? Y bueno, las operaciones, que básicamente vienen a ser las mismas, ¿no? ¿Sí? La primera es vacía, que retorna si la cola tiene algún elemento, obviamente está vacía, ¿sí? Este método nos va a retornar un estado de verdad. La segunda, que es encolar, ¿sí? Que nosotros antes le llamábamos insertar, o en pilas les llamábamos push, ¿sí? Este método encolar es conocido como en Keyword, ¿no? O en Q, ¿sí? Que es el que nos va a permitir insertar los valores en la cola.
Entonces, repito, encolar es el que nos va a permitir insertar nodos en la cola. En inglés, este método es conocido como enqueue. Luego tenemos el siguiente método que se denomina desencolar, ¿sí? O también conocido como dequeue, que es el que nos va a permitir retirar el primer elemento apilado. Aquí es el primer, mis disculpas, ¿sí? Es el primer elemento. Entonces, el encolar nos permite hacer la primera característica de la cola, que es insertar el elemento al final. Mientras que el desencolar o dequeue nos permite, en cambio, retirar el primer elemento que fue insertado, ¿sí? Entonces, estos dos métodos son propios de las colas, ¿sí? Luego tenemos el método frente, que nos va a permitir devolver el valor que está en la cima de la cola. El buscar, el eliminar, el listar y el modificar, que son los métodos que siempre hemos trabajado, ¿sí? Siempre empezamos a codificar los tipos de listas, primero insertando los nodos, luego desplegándolos, luego buscando, modificando, eliminando, bueno, y en el caso de la pila y la cola, pues haciendo los métodos característicos de estas estructuras. Entonces, estas son las operaciones que nosotros vamos a ir codificando. ¿De acuerdo? Y, bueno, básicamente eso sería la parte teórica de lo que tiene que ver con colas, ¿sí? No sé, Nicolás, si hay alguna pregunta, si no, pues para poder pasar ya a la codificación en el NetBeans. No, profe, todo claro. Listo, entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a abrir el NetBeans Jóvenes y vamos a crear un proyecto que se denomine Colas. Repito, el día de hoy mi interés simplemente es que usted se vaya con la concepción de qué es una cola, cuáles son las características que diferencian a esta estructura del resto, y vamos a diseñar los dos primeros métodos, ¿no? El insertar los nodos en una cola y el poder visualizar la cola ya con la información. Hacemos eso y el día de hoy estaríamos finalizando la clase, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a la pantalla. A ver, Carlos Tello, no sé si ya se visualiza el NetBeans, ya se observa para poder empezar. Sí, ya se observa. Perfecto, entonces he creado un proyecto, jóvenes, que se denomina Colas, y en base a lo aprendido vamos a empezar la codificación. Entonces, como en toda lista de las que hemos trabajado en este curso, vamos a crear las dos clases respectivas, ¿no? La primera clase, que como ustedes ya saben, tendrá como nombre nodo, la que me va a permitir definir la estructura de cada uno de los nodos que van a formar parte de una cola, y la siguiente clase, la que me va a permitir codificar los métodos de cada una de las operaciones. Entonces, creé el proyecto Colas, automáticamente tengo el método main para poder ejecutar, y aparte de eso he creado dos clasecitas, ¿no? Por un lado la clase nodo y por otro lado la clase métodos colas. Hasta ahí lo mismo de siempre. Para todas las listas que hemos visto durante este periodo, iniciamos siempre el proyecto creando estas tres clases, ¿no? La del método main, la del nodo y la de los métodos. Seguimos bajo la misma forma de trabajar. No vamos a cambiar, nos ha servido para comprender, vamos a manejarnos bajo el mismo esquema. Entonces, empezamos. Primera clase que debemos codificar es la clase nodo. Como ustedes ya saben, esta es la clase que nos va a permitir definir la estructura de cada uno de los nodos. ¿Cómo? Hemos podido observar que una cola se parece mucho a una lista simple, a pesar de que no son lo mismo. Determinamos que el nodo debe tener dos partes esenciales, ¿no? La primera, la de la información, y la segunda, la del enlace. Entonces, replicamos eso y vamos a decir que vamos a declarar una variable de tipo doble
que se llama información, y vamos a crear una variable de tipo nodo que se llame sigue. Y de esa forma finalizamos la codificación de la clase nodo. Como ustedes ya saben, el primer atributo que dice doble información nos permite especificar qué tipo de datos va a formar parte de la cola. En este caso, al ponerle doble información, estoy diciendo que la parte de información del nodo van a ser números decimales. En las pilas trabajamos con enteros y la siguiente estructura trabajaremos con strings. Siempre hemos tratado de ir alternando. Entonces estoy diciendo que los nodos que van a formar la cola van a tener números decimales. Y el segundo atributo de clase nodo es el que nos va a permitir manejar los enlaces. En este caso, las colas siguen manteniendo solamente un enlace y ese enlace es el que se genera con el elemento siguiente. Es por eso que le hemos denominado al atributo nodo siguiente. Entonces, haciendo un gráfico mental, nuestro nodo es un rectángulo dividido en dos. En la una parte va a estar el número decimal y en el otro va a estar el puntero que indica el enlace con el siguiente nodo. ¿Preguntas hasta ahí? Alex Chicaiza. No hay ninguna. Parece que dijo algo, encendió el micrófono, pero no se le escuchó. Bueno, entonces, listo. Con esas dos líneas de código que hemos puesto en esta clase nodo, prácticamente estaría todo listo, ¿sí? En el sentido de que no necesitaríamos nada más, ¿sí? Podríamos hacer los métodos gather and setter, pero con estos dos hemos visto que en las otras listas nos ha bastado y nos ha sobrado para poder trabajar. Entonces, pienso yo que para este caso no deberíamos cambiar la tónica y con ello la clase nodo quedaría, ¿sí? Vamos con los métodos. Vamos a empezar a codificar uno a uno los métodos para cada una de las operaciones. Dicho esto, empezamos. Vamos a empezar declarando dos nodos que nos van a permitir identificar cuál es el primer término de la cola y cuál es el último. ¿Sí? Entonces, miren, va el primer cambio en relación a las pilas. En las pilas necesitamos simplemente un atributo nodo, ¿sí? Porque es el primero que entraba y el primero en salir. Con ese tranquilamente podríamos acceder al resto de la información. Sin embargo, en la cola, como una cosa es insertar y la otra cosa es eliminar, necesitamos saber cuál es el primer elemento de la cola y cuál es el último. El último para insertar la información y el primero para ir quitando o para acceder o para eliminar. Entonces es por eso que es necesario que declaremos dos atributos del tipo nodo. Y le hemos puesto primero y último porque simplemente referencian al primer y último elemento. No creo que haya mayor ciencia en eso. Luego, vamos a crear un constructor, ¿sí? El cual nos va a permitir instanciar esos nodos en null. Es decir, vamos a decir que toda cola que vayamos creando en un inicio va a estar vacía. Dicho esto, vamos a decir que el primer nodo va a ser nulo y el último de igual manera. Entonces, repito, de esta forma nos cercioramos de que el primer y el último nodo estén instanciados en nulo. Es decir, que aparentemente la cola esté vacía. ¿De acuerdo? Entonces dirá, profe, pero eso siempre hacíamos en las listas, ¿no? A la final una cola es una lista y dependerá de las características para poder ir implementando cosas. La pila es como que se sale un poco del tono en el que veníamos trabajando con las listas lineales y circulares. Sin embargo, la cola vuelve a tener la misma tónica por la semejanza que tiene, pero de ahí
ya vamos a ir viendo en los métodos que tal vez en la codificación va variando, ¿no? Especialmente en el encolar y desencolar, que son las características principales de una cola. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos hecho la primera parte. Declarado dos atributos nodos que nos van a permitir identificar cuál es el primer y último elemento de la cola y creando un constructor en el que instanciamos estos dos nodos creados en nulo, es decir, que estén vacíos. ¿Preguntas hasta ahí, John? No, profe, ninguna pregunta. Listo, entonces vamos con el primer método, el método encolar. Entonces, nuevamente, public void, y debido a que estamos trabajando con colas, vamos a denominarle al método encolar, ¿sí? En pilas decíamos push, ahora le ponemos encolar. A este método le vamos a pasar como un atributo, un doble, denominado nuevo dato, ¿sí? Que es el que me va a permitir insertar el nodo en la cola. Básicamente eso, ¿no? Entonces, como vimos en las diapositivas, encolar es el que nos va a permitir ir insertando información en la cola, ¿sí? Para ello, repito, le hemos puesto como atributo un doble que se llama nuevo dato, ¿sí? Bueno, y ahora sí empecemos a codificar. Entonces, declaramos un nodo, así que se denomina nuevo nodo, que va a venir obviamente de la clase nodo y que tiene lógica, ¿no? Si vamos a insertar información, primero necesitamos un nodo. Entonces, ya está. Hemos creado un nodo nuevo en este caso. Este es el nombre. Una vez que ya tenemos el nodo como tal, tenemos que empezar a rellenarlo de información. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a decir que este nodo nuevo, punto información, es decir, la información de este nuevo nodo, se ha llenado con el atributo nuevo dato, que es el que va a tener el método que estamos creando. Entonces, una vez que hemos creado el nodo, como siguiente paso, estamos diciéndole que a la parte informativa, a la parte que tiene la información, le asigne el número que vamos a insertar por el método. Entonces, en este caso, hemos creado el nodo y le hemos puesto información a ese nodo, ¿sí? Entonces, listo. Sin embargo, nos daría falta ir jugando con los enlaces, ¿sí? Porque al final de cuentas, una cola termina siendo una lista. Y si es una lista, se maneja enlaces. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir encolando los nodos con dos posibilidades, con dos posibles cosas que pueden suceder. La primera es que la cola esté vacía y que el nodo que yo ingrese sea el primero, que es lo que va a pasar en primera instancia. Y luego vamos a tener una segunda posibilidad, que es que la lista ya tenga información y que el nodo que nosotros vamos a insertar se ubique al último. Entonces, son esas dos posibilidades las que tenemos en una cola. Repito, que el nodo que vamos a insertar sea el primero, porque la cola está vacía, y que el elemento que vamos a insertar sea el último, porque la cola ya tiene elemento. Entonces debemos jugar con esas dos posibilidades. Como tenemos dos posibilidades, vamos a utilizar un if. Y digo, sí, el primer elemento de mi cola es igual a null, hágame esto. Y si el primero ya tiene información, hágamelo otro. Entonces, en este sentido, el if nos va a permitir examinar estas dos posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, viendo la primera posibilidad, si mi primer nodo es igual a null, es decir, está vacío, entonces vamos a decir lo siguiente, que mi primer nodo sea igual a este nodo nuevo. Es decir, como la lista está vacía, el primer nodo va a aceptar la información de este nodo nuevo que creamos, ¿sí?
Entonces, prácticamente le estoy diciendo que el nodo que quiero insertar va a ocupar el primer puesto. Porque, repito, en la primera posibilidad la lista está vacía. Luego, vamos a decir que primero punto siguiente sea igual a nulo. Lógico, en una cola, el último elemento siempre va a tener como enlace siguiente nulo, porque ya no hay más término. Entonces, si este nodo nuevo llega a ser el primero, y por el momento es el único, el enlace que tiene hacia siguiente tiene que ser nulo. Lógico, porque en esta primera circunstancia, este primer nodo va a ser también el último. Entonces, para que quede claro, vamos a decir que mi último nodo sea este nodo nuevo. Listo. Entonces, primero le digo que como la cola está vacía, el primer nodo sea este nuevo nodo que acabo de crear. Luego, que el enlace siguiente de este nodo sea hacia null, porque no hay más, es el primero y es el único. Entonces, terminamos de aclarar eso diciéndole que el último nodo va a ser también este nuevo nodo que acabo de crear. Entonces, básicamente lo único que estoy haciendo en esta primera parte es crear el nodo, decirle a la cola que ese nodo va a ser el primero, va a ser a la vez el último y que el enlace hacia siguiente sea hacia null. Entonces, básicamente es eso lo que estamos haciendo en esa primera parte. Ahora, vamos a codificar la segunda. La segunda se da cuando la cola no está vacía. Es decir, hay más elementos. Lo único que queremos hacer es que el nuevo nodo que estamos creando se coloque al final, que es la definición de cola. Dicho esto, entonces nosotros vamos a decir primerito que último punto siguiente, ¿sí? Es decir, el enlace del último sea a este nodo nuevo que acabo de crear. Es decir, el último tiene como enlace siguiente hacia null. Sin embargo, como yo voy a insertar un elemento al final, le digo, ahora el enlace del último elemento ya no sea null, sino al nodo nuevo que acabo de crear. Lógico, ¿sí? Luego, digo que del nodo nuevo, punto siguiente, ¿sí? Sea igual a null. Perfecto. Como ya el nuevo nodo está colocado al final, este nodo debe tener obligatoriamente el enlace hacia el siguiente término en null, que es lógico porque es el último, no tiene con quién referenciarse. Entonces, el nodo nuevo, punto siguiente, tiene que dirigirse a null. Y para finalizar, vamos a decir que el último elemento de la cola ahora va a ser formalmente mi nodo nuevo. Y de esa manera cumplo con las características de la cola y de esa manera termino el método en colar, es decir, ir insertando los nodos al final de la cola. Preguntas hasta ahí, Neita. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? No hice ninguna duda. Perfecto, entonces miren, se cumple, ¿no? A la final estoy insertando los nodos al final de la cola, valga la redundancia, y como se abren dos posibilidades porque la cola puede estar vacía o con algún dato, y para ambos casos hemos creado el código respectivo. Entonces, desde este punto, nosotros podríamos ir a la clase main, ¿sí? Y automáticamente empezar a insertar nodos en la cola. Para ello, primero vamos a crear un objeto de la clase métodos cola, ¿sí? Que nos va a permitir poder acceder a los métodos sin ningún inconveniente. ¿Sí? Está creado el objeto. Y ahora sí, insertemos los nodos, ¿no? En este caso pongamos mc.encolar y voy a ir colocando nodos con números, ¿sí? Entonces,
como siempre hemos trabajado con listas o colas o pilas de 5 elementos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Listo. Con esto que acabo de hacer, ya tenemos una cola de 5 nodos. ¿Sí? Donde el primer elemento que ingresó a la cola es el 1, luego ingresó el 2 y se puso al final, luego ingresó el 3 y se puso al final, y mantiene una lógica, ¿no? El 1 se coloca después del anterior. Lógico. ¿Es la misma secuencia que utilizaba una lista simple? Sí, es la misma. Ya vimos hace rato la diferencia. Sin embargo, la cola, el comportamiento en inserción o en encolar, al menos es el mismo, ¿sí? Ahora, si yo ejecuto este ejercicio, lógicamente se ejecuta, pero no vamos a poder visualizar la cola. En el instante en el que utilizamos el método encolar, automáticamente la cola fue creada. Es decir, ya tiene el espacio de memoria asignado para estos 5 elementos. Sin embargo, como tal, no lo podemos observar, porque no tenemos un método que nos permita visualizar la información. Entonces, vamos a proceder a crear el método listar. ¿Sí? Entonces, empezamos. Y digo, public void, en este caso listar. Como es un método que me va a permitir observar la cola, no hace falta ningún atributo, simplemente, lo llamamos y listo. Tiene que mostrarnos cómo está la cola estructurada, ¿sí? Entonces, como todo método listar que hemos definido para todas este tipo de listas, empezamos creando un nodo auxiliar, ¿no? Este nodo auxiliar nos va a permitir ir recorriendo la cola, en este caso, de elemento en elemento, y de esa manera poder ir observando qué información se tiene, ¿sí? Luego, como usted ya sabe, a este nodo auxiliar le instanciamos. En este caso, le instanciamos en primero, para que empiece a mostrarnos la información desde el primer elemento de la cola, y luego va a ir mostrándonos uno a uno hasta que llegue al fin, ¿sí? Para poder observar, vamos a recurrir a lo que hacíamos en las pilas. ¿A qué me refiero con esto? A primero verificar si la cola tiene alguna información. Entonces, ¿qué digo? Si el primer nodo es diferente de nulo, hágame algo. O sea, hágame lo que voy a codificar ahí. Es decir, si la lista tiene información, hágame lo siguiente. Pero, si por alguna cosa de la vida, el primero es nulo, simplemente debemos decirle al usuario que la cola se encuentra vacía. Y tiene sentido, ¿no? En un caso estamos diciendo que el primer nodo tiene información, lo que me da a entender que la cola tiene nodos que tienen datos. Sin embargo, si se da el otro caso donde el primero es nulo, pues lo más lógico es que la cola no tenga ningún elemento. Entonces es por eso que hemos puesto System on Line, la cola se encuentra vacía. Entonces siempre es importante, tanto en las filas como en las colas, primero verificar la existencia de información. Si es que hay información, chévere, empezamos a mostrarla. Caso contrario, simplemente le mostramos un mensaje al usuario diciendo que no hay qué información mostrar. Entonces, en ese sentido, eso es lo que acabamos de hacer con este. Luego, jóvenes, para ya ir mostrando, vamos a hacer nuevamente uso de mi estructura de control while, que me va a permitir ir recorriendo de nodo en nodo mostrándome la información. Y digo, mientras mi nodo auxiliar sea diferente de null, es decir, siempre que el nodo tenga alguna información, simple, muéstrame qué hay. Pues pongo System on Line y le digo, muéstreme el dato o la información que está guardada en cada nodo. Y
para que el nodo auxiliar pueda desplazarse de posición en posición, vamos a decir que mi nodo auxiliar va a ser igual a auxiliar.ciclo. De esa forma, repito, el nodo va a tener la capacidad de ir moviéndose de punto en punto, de nodo en nodo. ¿Sí? Entonces, lo más lógico es que con este método que acabo de escribir, nosotros podamos visualizar qué datos se encuentran en la estructura de datos cola. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Cómo veo si funciona? Práctico. Me voy a mi método main, ¿sí? Y la cola está creada. Nosotros hemos insertado 5 nodos ya. ¿Sí? Cada uno tiene un número diferente. ¿Qué queremos ahora? Utilizar el método listar y observar de qué información está llena esa cola. Dicho esto, lo único que tenemos que hacer es hacer el llamado del método listar. Sin embargo, manteniendo la misma lógica con la que hemos trabajado durante todos los tipos de listas, vamos a poner primero el título, ¿no? En este caso sería método listar, que nos va a permitir observar qué datos hay, ¿no? Ahora sí, simplemente hago el llamado del método listar y si todo sale bien, yo debería observar la cola en el sentido de la secuencia de números, ¿no? En este caso, como estamos hablando de una cola, el primer elemento sería el 1, el segundo el 2, el tercero el 3 y así sucesivamente. Veamos si funciona. Entonces, método listar, 1, 2, 3, 4, 5. El primer elemento que insertamos fue el 1 y se mantiene como primer elemento, luego el 2, el 3 y así sucesivamente. Es decir, tiene un comportamiento normal, se parece mucho a una lista simple, sin embargo, ya en los otros métodos iremos viendo las diferencias que tiene. ¿Sí? Y listo, jóvenes. De esa manera hemos aprendido el día de hoy al menos a insertar datos en una cola y a poder mostrarlos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Joel, alguna duda, alguna cosa que no esté clara. No, no hay alguna pregunta. Fátima, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, está todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna pregunta, si es que quedó todo aparentemente claro, esto sería todo por el día de hoy. ¿Sí? Bueno, de mi parte no me quedaría más que desearles un buen fin de semana y podrían ya ir registrando su asistencia y pueden irse retirando. Les agradezco mucho por esta semana de trabajo y nos vemos el día lunes. Que tengan una buena tarde, jóvenes. Que pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego, Buena profe. semana. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que pasen bien. Registre su asistencia, por favor, y puede retirarse. Muchísimas gracias.